Hola a todos, hoy vamos a presentar los resultados del trabajo realizado que tiene por nombre Modelo de Predicción de Producción de Panela utilizando aprendizaje autónomo, presentado por Diana Marcela Rodríguez Arciniegas y Albeiro Alonso Rosado Gómez. Para dar inicio, vamos a hacer una pequeña introducción sobre el contexto sobre el que se desarrolló el trabajo. Las características del proceso de producción de panela en el municipio de Convención, que fue el lugar donde se hizo la muestra de los datos y se tomaron los datos, es que es un proceso completamente artesanal articulado con las actividades definidas por Fede Panela a nivel nacional. Es un proceso que se realiza en el municipio de Convención, que es el primer productor de panela del departamento, y es una actividad que se realiza de manera empírica por los campesinos de la región, que viene siendo heredada de generación en generación. Generalmente, pues se utilizan las etapas o las fases de siembra, cultivo, corte, transporte, molienda y producción, como se puede visualizar en la imagen que estamos proyectando. Dentro de la etapa de siembra y cultivo, pues está lo que es el cultivo de la caña, el corte de la misma, se realiza el transporte de la caña de azúcar al trapiche, se realiza el proceso de molienda y en la molienda aparecen varias etapas que es la prelimpieza, la evaporación, la parte de convertir el jugo de la caña de azúcar en miel y la parte de batido, moldeo y ya tener la panela como tal para poder ser comercializada. Siguiente. Para esto, pues se tomaron datos en diferentes fincas paneleras que están alrededor de la cabecera municipal. El municipio cuenta con 110 trapiches ubicados cerca de la cabecera municipal. Los terrenos y las características de los trapiches son muy similares, son terrenos que se ubican en su mayoría en zonas pendientes, que poseen tanques de almacenamiento, que es el lugar donde se almacena el jugo de la caña después de pasar por la molienda, o sea, extraer el jugo de la caña de azúcar, aproximadamente en todas de 700 litros. La fase de evaporación se realiza para los trapiches del municipio en 3 cobres evaporadores que son a base realizados en acero inoxidable y una molienda que es el proceso como tal de la producción, puede durar entre 2 y 3 días. Cada una de ellas o cada fase de proceso completo, desde la extracción del jugo hasta que la panela está construida, se denomina paila. Y dentro de una molienda pues se pueden estar realizando en promedio entre 8 y 10 pailas por día. Siguiente. De esta forma, lo que se propone o lo que se realizó fue hacer la selección de la muestra. De los 110 trapiches se utilizaron o se tomaron datos en 50 trapiches ubicados en las veredas más cercanas a la cabecera municipal. Los tiempos en la toma de los datos fue entre 4 y 6 días. El tiempo de estudio fue realizado durante las 2 moliendas por trapiche, aproximadamente 2 fines de semana, que pues si la molienda dura dos días, pues sería 4 días o 6 días en el caso de durar 3 días de cada una de las moliendas, por un periodo de 6 meses. La técnica utilizada para la toma de los datos fue ubicar sensores estratégicamente en las variables identificadas que afectaban la producción de panela, que fueron la temperatura, la capacidad y el tiempo durante las diferentes fases de la producción. Las fases de estudio en las que se colocaron los sensores fue en el almacenamiento para poder calcular el volumen, la evaporación del jugo, que determinábamos la temperatura y el tiempo que duraba en cada uno de los cobres evaporadores, en la etapa de batido y en la etapa de moldeo, donde se hace pues la cuenta de cada una, pues de la cantidad de panelas producidas durante la molienda y cada una de las pailas. Adicionalmente, pues se trabajó de la mano de Fede Panela durante el acompañamiento, porque algo muy característico del proceso es que hubo que tomar los datos por ser algo tan empírico, entonces directamente de la mano de ellos tuvimos contacto con los empresarios, con los productores de panela y la información a nivel nacional sobre el proceso. Siguiente. Bueno, con los datos, como acaba de decir Diana, como fueron tenidos, el proceso que se siguió de Machine Learning fue el siguiente. Primero,
a través del coeficiente de determinación, el R cuadrado, determinar cuál es el mejor modelo que predecía la cantidad de panelas a producir a partir de las variables identificadas en el proceso de toma de datos. Como segundo elemento, encontrar las características más importantes. Si cada característica corresponde a una etapa dentro del proceso de producción de panela, pues podríamos hacer algún tipo de recomendación a los productores. Y por último, pues probar el comportamiento con nuevos datos. Pues acá en la parte izquierda se muestra una ilustración del proceso de Machine Learning, en donde los datos de entrenamiento fueron los datos que se tomaron en cada uno de los trapiches, de los 50 trapiches que mencionó Diana. Se aplicaron una serie de algoritmos de regresión lineal para determinar, para predecir la cantidad de panelas que se pueden tener. Estos modelos fueron puestos a prueba con relación a datos creados también de forma artificial, no solamente los datos de prueba, sino de forma artificial dentro de los valores máximos y mínimos que tiene cada uno de los trapiches en su proceso de producción para tener valores muy cercanos a la realidad y que nos dieran cuenta si efectivamente nuestro modelo tenía capacidad de ser consistente en el tiempo con diferentes valores a los que fue entrenado. Parte de los resultados los podemos ver acá. Para eliminar el sobreajuste en los modelos se utilizó cross-validation. Básicamente lo que hace esta técnica es dividir el conjunto de datos, todo el conjunto de datos en un conjunto de entrenamiento y pruebas. Nosotros utilizamos 5 folds para poderlo hacer y como el algoritmo tiene esa propiedad, se encarga el mismo algoritmo de definir cuántos datos se utiliza para entrenamiento y cuántos se utiliza para pruebas. Se entrenaron varios modelos, entre los más representativos se encuentra el Multilayer Perceptron, que es una red neuronal que utiliza capas, nodos y capas ocultas para lograr entender las variables de entrada y poder predecir una salida. Los vecinos más próximos, que a través de la media de la distancia entre un punto determinado y ese vecino empieza a aproximar los valores para determinar cuál sería el valor más adecuado. El descenso del gradiente con el eje XBooks, que se encarga de optimizar una función basado en determinar un paso entre los datos que permita hacer la mejor representación de los datos. Los árboles de decisiones que se encargan de generar un valor entre cada característica del modelo que está siendo entrenado, y los bosques aleatorios, que es también una evolución de los árboles de decisión que también trabaja con características, pero adicionalmente tiene unas características importantes, valga la redundancia, y tiene que ver con que entrena múltiples árboles, de cada árbol extrae un conjunto de características y al final por votos decide cuál fue el mejor de esas representaciones. Tanto el cross-validation como el random forest nos da la tranquilidad de que el modelo no posee sobreajustes, dado que estas dos técnicas son recomendadas por la literatura para evitarlo. Sobre todo el random forest, dado que su forma de trabajo de sumatoria de votos pues permite hacer esto. En la parte inferior izquierda podemos ver la clasificación de los diferentes algoritmos con su respectivo R cuadrado, en donde Random Forest tiene un 0.9 muy próximo a 1, con lo cual nos deja con satisfacción, dado que podemos tener valores muy cercanos a la realidad a nuestra predicción. Eso fue con la primera característica. Para la segunda, lo segundo que queremos lograr con la literatura es extraer las características. Aquí lo que ustedes pueden ver es una serie de las variables utilizadas dependiendo de la importancia de la predicción en el modelo. Vale la pena aclarar en esta parte que la variable más importante de todas es el volumen inicial, pero nosotros no podríamos darle una recomendación a un productor de panela que simplemente tiene que cambiar el volumen de la primer paila, porque esa es la que va a determinar cuántas panelas hace. Sin cambiar el resto del proceso, es decir, tendría que cambiar el trapiche, cambiar los cobres, cambiar prácticamente todo lo que tiene si cambiamos el volumen de la primera paila. Entonces, al quitar esa variable que generaba ese ruido para el modelo, encontramos que estas otras características tienen importancia, como la temperatura final, como la temperatura inicial en el cobre, y así otras con menor cantidad de importancia, pero todas ellas influyen en la salida del modelo. Vale la pena aclarar que estas dos, pues, un cambio en ellas tienen una representación más significativa que un cambio en alguna de las otras. Para poder simular o dar una recomendación a los productores de panela, utilizamos algo que se llama los modelos contrafactuales.
La literatura nombra mucho un ejemplo el cual está ilustrado en la imagen y tiene que ver con el hecho de que a una persona se le niega el préstamo. Se hacen algoritmos de Machine Learning para determinar cuándo la persona se merece o no se merece un préstamo. Y el algoritmo que dice, aprobado o no aprobado. Pero hasta ahí llega. ¿Qué hacen los contrafactuales? Permiten hacer escenarios hipotéticos para la vida real en donde no solamente le podemos decir a la persona, su crédito no es aprobado, pero tenga en cuenta que en estas variables debe mejorar en cierta cantidad de valores para poder ser aprobado por el algoritmo para su crédito. Entonces, en ese orden de ideas, eso mismo aplicamos a nuestros datos, hicimos modelos contrafactuales a diferentes trapiches. Tomamos el trapiche, el primer trapiche, y lo que hicimos es hacer un promedio de los valores que tenía de todas las tomas de ese trapiche y le aplicamos el contrafactual. Los valores de producción de panela están dentro de 282 y 346. Entonces le dijimos al contrafactual que buscara valores cercanos a estos a partir de estos valores originales. Y aquí podemos ver una recomendación. Vale la pena aclarar que el contrafactual no sabe que estamos hablando de tiempos, de volúmenes, él solamente entiende de números, por eso es que podemos ver variaciones muy pequeñas dentro de los números. Sin embargo, para el contrafactual pues sugiere que va a haber un incremento. En este caso, por lo menos, el contrafactual sugiere que se disminuya un poco la concentración de BRIPS, que el tiempo en el cobre 1 también se disminuya, que el tiempo en el cobre 2 se disminuya también, que la temperatura final en el cobre 3 se aumente un poco, que el tiempo en el cobre 3 se disminuya, que el tiempo de batido se disminuya también y que la temperatura final aumente un poco para crecer, en este caso, en una panela. Otro ejemplo que también les traemos acá tiene que ver con otros elementos. Este ejemplo lo trajimos porque se pueden dar cuenta que hay variables que no se tocan. Básicamente porque el contrafactual dice que manteniéndolas como están, no hay variación. Entonces, en esta recomendación se le dice que aumente la concentración de BRIPS un poco, si aumentara la concentración de BRIPS un poco, si redujera la temperatura en el cobre, en el primer cobre, si aumentara la temperatura en el tercer cobre y si redujera el tiempo de batido. En este caso, haciendo unos redondeos, aproximadamente en 5 panelas crecería la producción teniendo en cuenta esas recomendaciones. Y así se puede hacer por todos los trapiches y pueden haber recomendaciones similares en las cuales el contrafactor nos permite a nosotros, de una forma no estadística, determinística, poder llegar a esos valores de panelas, sino a través de unos pequeños ajustes en una función sustituta que hace la misma representación que hace el modelo, pero que nos puede ilustrar, en este caso, a los productores de panelas sobre qué cambios deberían hacer para poder obtener, incrementar su cantidad de producción. Ya como conclusiones, Diana dará una de ellas. Algo que podemos concluir es que el proceso es un proceso completamente empírico, tradicional, que las recomendaciones que se pueden realizar es manejar el proceso de la misma manera. La tecnología que se puede utilizar es tecnología complementaria, más no incidir en la estructura como tal del trapiche y de la finca panelera, debido a que es algo cultural, a que es algo que vienen realizando las familias de generación en generación. Por eso, para la captura de información, nosotros proponíamos utilizar, como les dije hace un momento, sensores complementarios, más no influir en la arquitectura como tal de la estructura del trapiche. Gracias. Bueno, la experiencia que hubo con el proceso de aprendizaje automático también es muy similar a lo que acaba de decir Diana. ¿Cómo podemos dar recomendaciones en la producción sin afectar lo que ellos hacen tradicionalmente? ¿Sí? Por eso nos enfocamos en temperaturas, por eso nos enfocamos en tiempos, porque de alguna manera son manejables. Adicionalmente, son implementables. ¿En qué sentido? En que nosotros ya tenemos unos rangos de valores máximos y mínimos. A través de esa captura de información sabemos cuánto puede cambiar la producción de panela a partir de esos valores, identificamos las variables importantes que ayudan a la salida del modelo, en este caso a la salida de producción de panela, y por lo tanto podemos implementar sensores que den alarmas cuando esos valores lleguen a sus rangos límites y que afecten en sí la salida de ese modelo o en la salida de producción de panela.
continuación, unas referencias que utilizamos en este proceso y agradecerles a ustedes su presencia y la visualización de este video. Muchas gracias.